Muy buenos días, señoras y señores. Eh, este día quiero comenzar enviando un abrazo virtual y felicitando a todas las compañeras madres en este su día. Que pasen un día de la madre lleno de amor en compañía de sus seres queridos. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en actividad. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono en silencio. Solo es estrictamente, si es estrictamente necesario, encendamos el video y el audio. Esto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30 horas. Le solicitamos usar el chat para pedir la palabra o levantar la mano con el instrumento que el Zoom proporciona para tal efecto. En relación con el uso del tiempo, le solicitamos que los comentarios se circunscriban al tema abordado por las expositoras y que sea puntual. Si va a emitir un comentario, por favor que sea lo más preciso posible. Es inapropiado y no se permitirá el uso de la palabra, de palabras oeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera Bianchini, presidente de CEDAL. Carlos, tiene la palabra. Gracias, Guido. Gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Yo te mandé. Gracias a las distinguidas participantes de la jornada de hoy también, que han aceptado nuestra invitación. Y me uno al mensaje de felicitación que ha externado Guido por un día tan especial, que en realidad deberían de ser todos los días del año y no solamente este día, a las madres quienes las tienen viva deben de disfrutarla y quienes no la tenemos viva, pues permanentes recuerdos de las cosas lindas que nos dejó. Bueno, hoy tenemos un panel de lujo, en realidad es maravilloso el grupo que va a participar. Y es algo así como un lindo homenaje a la madre, ¿verdad? Y así se concibió. Nos acompañan Victoria Eugenia Díaz. Victoria Eugenia es investigadora en ciencias sociales. Me voy a permitir presentar a todas de una vez para que luego nada más vayamos dando la palabra. Victoria Eugenia es investigadora en ciencias sociales y evaluadora de iniciativas públicas. Estudió economía en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Manley en Montreal, y cuenta con un doctorado en administración pública de la Universidad de Ottawa. Ha trabajado en diversos campos, incluyendo educación superior, salud, ciencia, tecnología. Nos acompaña también doña Carmen Gamboa. Doña Carmen es educadora, licenciada en Ciencias de la Educación, con énfasis en primer y segundo ciclo. Es licenciada en Evaluación, licenciada en Administración Educativa de la Universidad de Ciencias y el Arte y máster en Administración Educativa de la Universidad Hispanoamericana. Doña Ruth Linares. Doña Ruth es presidenta de la Asociación ICW Costa Rica, Comunidad Internacional de Mujeres, defensora de los derechos humanos de las mujeres con DHI en Costa Rica. Es asesora legislativa y asesora de la vicepresidenta de la República en las poblaciones de mayor riesgo social, especialmente en VIH y derechos humanos en el 2014-2016. También nos acompaña doña Ivania Lizano. Ivania Lizano es educadora. Es educadora y es profesora de enseñanza técnico profesional. Ha ocupado diversos puestos como docente de la maestría en Administración Educativa en la Universidad de Costa Rica, y asimismo ha sido directora en diversos centros educativos con especialidad y maestría en educación. Ana Ruth Quesada Bonilla es experta en implementación y desarrollo de centros de llamadas. Ha realizado proyectos de
implementación de call center para empresas nacionales e internacionales en Costa Rica, Centroamérica, México y Venezuela. Y especializada en planificación estratégica, ha desarrollado planes estratégicos para diversas organizaciones. Cuenta con una amplia experiencia en campo práctico y docente y ha sido también consultora de PNUD. Y por último nos acompaña también Gloriana Rivera Sanabria, que es administradora de empresas, graduada de la Universidad de Costa Rica y especialista en neuromarketing del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y cuenta con experiencia en diferentes áreas en empresas de consumo masivo como finanzas, ventas y marketing, y actualmente es la encargada de desarrollo del consumidor de la empresa Colgate-Palmolive. Le damos la palabra a doña Victoria. El orden que vamos a tener el día de hoy es el que hemos señalado en la presentación. Sin embargo, creo que Guido lo irá indicando. Como les comunicamos, les hemos dado a las distinguidas participantes en una primera ronda de participación 10 minutos y después de ahí, pues sin duda tendrán la oportunidad de ampliar o de escuchar las preguntas que se nos puedan formular los comentarios. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos todos y doña Victoria. Muchas gracias, buenos días a todos. Guido, ¿sería posible para mí compartir la pantalla, por favor? Hola, Victoria. Tengo una pequeña presentación, aprovecho rápidamente, mi nombre es Victoria Eugenia Díaz y sé que mi mamá anda por ahí, entonces tengo que decir formalmente feliz Día de la Madre. Ya, bueno, yo preparé una presentación para poder organizar un poco mis ideas y primero que todo, ¿pueden ver la presentación en este momento? Sí. Sí, la podemos ver. Correcto. Entonces me gustaría empezar la reflexión contándoles un poco cómo fue que lo enfoqué. Fue la invitación de poder en esta presentación y conversar sobre mujer y democracia. Una de las primeras preguntas que yo me hice a mí misma fue, ¿qué queremos decir con mujer? Estamos hablando de la mujer joven, soltera, la niña, el adulto, la mujer anciana, o siendo el Día de la Madre, estamos hablando de la mujer en su rol de madre. Y si es una actividad para el Día de la Madre, ¿es algo que conversamos solo hoy o es algo que deberíamos conversar más profundamente, con un poco más de tiempo? Es decir, es pertinente analizar el rol de la mujer cuando estamos hablando de democracia. Y para empezar la reflexión me gustaría compartir con ustedes un poco la experiencia que hemos tenido nosotros siendo inmigrantes en Canadá. Y hablo de nuestra experiencia porque para mí me es imposible hablar de la experiencia como inmigrante, no solo a mí como mujer, sino que estoy completamente unida a la persona con la que vinimos como inmigrantes a tener la experiencia juntos, es una experiencia de pareja y también hemos estado formando la familia juntos. Pero cuando uno decide, al menos en nuestro caso, vivir en un país distinto, una de las primeras preguntas que surge es ¿cómo nos convertimos en ciudadanos de ese país? A tener niños acá que van a ser ciudadanos de un país que no es el nuestro de origen, ¿qué tenemos que hacer para que esos niños se hagan ciudadanos? Obviamente viniendo de familias para los cuales la democracia y la participación en política y la participación cívica eran muy importantes. Entonces, eso tomó un tiempo de entender cómo lo podíamos hacer y yo creo que una de las primeras decisiones que tomamos fue de involucrarnos en mi comunidad, de hacer voluntariado. En este caso en particular, todos estuvimos muy involucrados durante unos 5 o 6 años en los Scouts acá en Canadá, con los niños. Y este es un ejemplo claro de lo que se le puede llamar participación cívica. La otra forma en la que empezamos a pensar sobre cómo podíamos involucrar a los niños en términos de ser ciudadanos era que no queríamos que se sintieran solo ciudadanos canadienses. Ellos cuentan con la doble nacionalidad y siempre fue muy importante para nosotros que mantuvieran ese lazo con Costa Rica. Entonces, siempre le agradecimos a la Embajada de Costa Rica en Ottawa en el 2014 que montó una experiencia de votación infantil. Aquí tienen a mi hijo menor votando. El pobre, lo único que sucedió en esa ocasión fue que sufrió muchísimo para intentar representar el voto de sus 4 abuelos, que creo que pensaban que personas distintas debían ganar, y creo que el voto de él fue nulo en ese momento. Pero teniendo la idea de cómo votar, estamos hablando de los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos.
En este momento, ¿cómo se relacionan estas dos anécdotas que les acabo de contar con respecto a nuestra experiencia acá en Canadá con la relación de la mujer y el fortalecimiento de la democracia? Y es que en mi cabeza yo tengo como un pequeño modelo de lo que yo diría que para mí es importante en términos de fortalecer la democracia. Dos de los elementos los acabo de mencionar, lo que son derechos y deberes, el derecho al voto, la responsabilidad como ciudadano, pero también la participación cívica, la importancia de involucrarse en la comunidad, de dar una parte, de entender qué es lo que está sucediendo, y especialmente para nosotros que no éramos canadienses para comenzar, la única manera para nosotros de entender esta comunidad, de entender cómo funcionaban las cosas acá, era de involucrarnos. Pero ese modelo estaría incompleto, en mi opinión, si no hablamos de representación política, donde cada grupo se sienta realmente representado, donde sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades sean representadas en el gobierno, pero también se requiere de muchísima confianza en el gobierno y en las instituciones. Y quizás esa es una de las que es más difícil de lograr y la que lastimosamente en distintos países a través del mundo hemos estado perdiendo en los últimos años. ¿Existe entonces algún hilo conductor entre estos distintos elementos de la democracia que les acabo de mostrar? En mi opinión, y hay un hilo conductor muy, muy importante, y es la educación. Y para esto hay evidencia de muchísimos sectores distintos, pero permítanme simplemente ilustrárselos con un pequeño gráfico. Si tomamos un gráfico y tenemos en el eje X los años de escolaridad, entonces me gustaría que leyeran este gráfico pensando que a lo largo del eje X lo que estamos hablando es que lo más que estemos hacia la derecha, mayor número de años de escolaridad que tienen las personas. Y si en el eje Y empezamos a ver cada uno de esos elementos que les acabo de presentar, la relación es muy clara. Entre más años de escolaridad tengan las personas, hombres o mujeres, van a estar más conscientes y van a practicar más sus derechos y sus deberes como ciudadanos. Entre mayores años de escolaridad tengan las personas, van a sentirse más aptos y van a participar más en el gobierno, va a haber mayor representación política de los distintos grupos. Igualmente, la participación cívica, en todos los estudios que se han hecho con respecto a la participación cívica, los que conozco son acá en Canadá, hay una correlación directa muy clara entre los años de escolaridad y el grado de participación cívica en términos de voluntariado, de donaciones o de participación simplemente en términos de compartir con los diputados cuáles son las inquietudes y realmente participar en la toma de decisiones. Un susto aquí, inmediato. Finalmente, y hasta que me quiso dar como ganas de ir al baño y todo, pero así en el momento que pusieron en el... La confianza en el gobierno y en las instituciones. Esta quizás es la que podría generar un poco más de duda a veces de cómo con los años de escolaridad uno puede pensar que la confianza en el gobierno y las instituciones puede incrementarse, porque en ocasiones vemos que eso no es lo que sucede. Pero ha habido, si pensamos en la confianza en las instituciones como algo que requiere de transparencia de la parte del gobierno, de rendición de cuentas, pero también de muchísima comunicación con los ciudadanos y que los ciudadanos consideren que se les toma en cuenta, que tienen una voz que va a ser escuchada por el gobierno. Hay encuestas también a nivel internacional, algunas hechas por la OECD, donde se encuentra una relación muy clara entre mayor número de años de escolaridad tengan las personas, más sienten estas personas que son escuchados por el gobierno, que su voz realmente tiene un peso. Y eso es uno de los elementos fundamentales de la confianza en el gobierno y las instituciones. Entonces nos podemos preguntar, volviendo al tema de hoy, ¿cómo se relaciona todo esto que he mencionado hasta ahora con el tema de la mujer? ¿Cuál es la relación? Y es que si el hilo conductor que encontramos es de la educación, es muy importante pensar cuál es el impacto de la educación en la mujer. Aquí me gustaría aclarar que no estoy hablando de un tema en el que se diga que la educación de la mujer sea más importante que la educación del hombre o que no estemos hablando de seres humanos que son iguales, pero sí hay muchísima evidencia, sobre todo a nivel internacional y dependiendo de los niveles de desarrollo de los distintos países, si estamos hablando de zona rural o de zona urbana, si estamos hablando de zona urbano marginal, dependiendo de las clases económicas, que la tasa de retorno a la educación de las mujeres es en general más alta. Y la razón por la que es más alta es precisamente porque ayuda a cerrar esa brecha. ¿Cómo se mide esa tasa de retorno? De distintas maneras. Hay una mayor contribución al crecimiento económico, mejora los salarios y los trabajos a los que pueden tener acceso estas mujeres, tiene un gran impacto sobre el estado de salud de la familia, de la mujer en general.
conlleva familias más pequeñas que en general tienen niveles de salud más altos, reduce tasas de enfermedades, reduce el número de matrimonios infantiles y, si volvemos al tema de la democracia, empodera a las mujeres y promueve el liderazgo político. Sé que llevo menos de 10 minutos, pero realmente lo que quería compartir con ustedes era una reflexión general para generar un poco de discusión. Entonces, el pensamiento final con el que me gustaría dejarles, luego de haberles hecho esta presentación, es que podríamos pensar que la educación de la mujer tiene realmente un efecto multiplicador en el fortalecimiento de la democracia. Al educar a una mujer, no solo estamos educándola a ella, sino que estamos educando a una madre que tiene una gran influencia en el resto de la familia. Y a pesar de que en mi caso en particular, como empecé la conversación, a mí me cuesta mucho hablar de mí misma solo como madre, porque somos un equipo y trabajamos juntos. En muchos casos, cuando viene a brecha educativa, el darle esa formación a la mujer tiene un gran impacto para la comunidad en general. Muchas gracias. No sé, don Carlos, ¿alguna pregunta? Sé que me queda un poco de tiempo, pero o si queremos pasar a la siguiente presentadora. Guido, se nos perdió Carlos. Parece que se nos perdió Carlos. En todo caso, No, ya está llegando, Carlos. ya está Ya se llegando. está... Si no hay algún comentario, le cedemos la palabra a Carmen Gamboa. Doña Carmen. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. He tenido problemas hoy con la conexión a internet y de Fer están trabajando aquí a la par en soldadura. Entonces, por favor, me avisan si tenemos algún problema con el audio. Muy buenos días. Buenos días. Voy a compartir en pantalla con una pequeña presentación que he preparado. ¿Se puede ver ya la presentación? Sí, se ve. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme para que desde mi punto de vista desarrolle el tema la mujer en la construcción y fortalecimiento de la democracia. La democracia, amén de ser una palabra de origen griego que empezó a utilizarse a finales del siglo VI a.C., hace que yo me remonte al papel que desempeñaron las mujeres desde la época de la prehistoria, el cual fue más allá de la caza, la recolección y la reproducción. Pero antes de seguir con eso, quisiera decirles que no se hace democracia pensando en los otros y en nosotras, sino que todos contamos. Porque mi apreciación personal es que cuando queremos dividir tanto como la sociedad, a los grupos y demás, perdemos un poco el norte de que somos unos otros y que tenemos que trabajar en esa construcción. Esto no quiere decir que yo invisibilice las necesidades de las minorías y las luchas que continúan dando aún en nuestros días. Quería contarles que en el año 2006, el Museo de Prehistoria de Valencia tuvo una exposición itinerante llamada Las mujeres en la prehistoria y tenía diferentes módulos, eran aproximadamente unos 8 módulos, pero yo quiero destacar unos 3 que me llamaron mucho la atención. Ay, perdón. Cazar, recolectar y sobrevivir. Acá se hace una reflexión sobre la importancia de las diferentes actividades económicas para sobrevivir y el papel relevante de la mujer. Los espacios domésticos y espacios de mujeres, que la importancia que tenían estas actividades en el mantenimiento de la preparación y la conservación de los alimentos, la indumentaria, el mantenimiento del fuego y el espacio habilitado. Y finalmente, la reproducción y la socialización. Las mujeres son indispensables para la supervivencia del grupo, el cuidado, el mantenimiento y la transmisión de los valores y del conocimiento. Ahora bien,
Históricamente, la transmisión de conocimiento, las costumbres y las tradiciones han sido perpetuadas en la mayoría de las culturas por las mujeres. La humanidad a lo largo de la historia se ha revestido de grandes actos y gestos heroicos para lograr y mantener la democracia. Pero si miramos a lo interno de nuestras vidas, la democracia es aquello que se encuentra en los actos cotidianos de convivencia, en la casa, en el trabajo, en el parque, en el estudio. Así como yo lo percibo, la democracia es un reto que se construye todos los días y no tiene pequeñas acciones. Puedo afirmarles que se ve en la mesa todas las mañanas en el desayuno, cuando se fracciona el pan o se raciona el gallo pinto para que alcance para todos. Y así, múltiples actividades que realizamos durante el día. Lo que hace la diferencia es nuestro poder de acción, es el decidir actuar en democracia. Ahora bien, es difícil pensar hacer democracia cuando no hay comida en una mesa, cuando no hay plata para pagar un alquiler o el préstamo al banco, cuando no se pueden pagar los servicios públicos, cuando no hay trabajo. Hablar de democracia y el papel de las mujeres en ella nos remite necesariamente a hablar de igualdad. Uno de los ideales de la democracia es la igualdad, y la igualdad democrática debería derivar en igualdad política. Ahora bien, el concepto de democracia ya todos en algún momento en nuestros centros de estudio los vimos, ¿verdad? Según el diccionario de Oxford, decía que es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Esto quedó inmortalizado en el concepto de Abraham Lincoln en su frase célebre del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahora bien, pareciera que la palabra democracia en Costa Rica se saca a relucir en el mes de septiembre y se utiliza en las elecciones nacionales, en donde el sufragio se considera la mejor de las formas de participación ciudadana en la vida política del país. Y no es para menos, en la elección de los gobernantes se tomarán decisiones que afectarán nuestra vida. Como todo sistema humano, la democracia no es perfecta, pero sí busca el bienestar de todos, reducir las diferencias entre las personas y nos da la oportunidad para ejercer nuestro derecho a pensar y a expresarnos libremente. Durante toda nuestra vida de estudiantes, estudiamos sobre los movimientos independentistas, sobre las luchas por los derechos laborales, los derechos de las mujeres, pero en la última década hemos sido testigos a nivel mundial de mujeres desempeñando un papel clave en movimientos de la democracia en sus países, buscando sus derechos legales, la toma de decisiones, el liderazgo dentro de la estructura de los gobiernos, la protección del medio ambiente y el derecho a la educación. Ahora quisiera hablarles sobre a resaltar un poco este derecho también de la educación. Decía John Kenneth Galbraith que las democracias modernas viven bajo el temor permanente de los ignorantes. Y él argumentaba que esto es un hecho porque ellos también tienen derecho al voto. Esto nos hace reflexionar que la educación, o mejor dicho, la falta de ella es un grave problema para la democracia, ya que si hay una educación, que si no hay una educación efectiva, tampoco podrá haber una verdadera democracia. Recuerdo que en el año 1985 yo era estudiante de 5º grado y un día la maestra nos mencionó que no siempre las mujeres habíamos asistido a la escuela, que hubo una época en Costa Rica en que las mujeres no estudiaban y que solo los hombres tenían acceso a la educación. Recuerdo que yo me sentí muy asombrada porque en el grupo en el que yo estaba, la mayoría éramos mujeres. En toda la escuela solo había un profesor que impartía otro grado, un profesor de música y el guarda. La mayoría de los docentes eran mujeres, inclusive la máxima autoridad era una directora. Recientemente se jubiló el señor Alberto Orozco, director de una oficina central del MEP, y en el informe de cierre de gestión,
él hacía como un histórico, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, y mencionaba precisamente, hacía una referencia en que efectivamente indicaba que la educación estuvo dirigida hacia los varones y que era a partir de 1833 que se empieza a dar instrucción formal a las mujeres. Aprendían catecismo, las horas de oficio de la Virgen, costura, bordado y todos los oficios domésticos. En esta época, la mayor parte de las mujeres se casaban entre los 12 y los 16 años, unas chiquitas completas. En 1838, siendo jefe de Estado, don Francisco María Oriamuno evidenció este gran problema del analfabetismo de la mujer en Costa Rica, lo que permitió que en 1840 los intelectuales de la época proclamaran el derecho de la mujer a la educación como medio para mejorar la condición y lograr el progreso de la sociedad en general. En la Constitución de 1847, por primera vez, la instrucción pública de hombres y mujeres uniforme en todo el Estado fue un hecho y se reconoce oficialmente por decreto el derecho de la mujer a la educación. En 1851 solo habían 2 escuelas para niñas, una en Cartago con 42 niñas y el Liceo de Niñas en San José con 52, o sea, menos de 100 niñas tenían acceso a la educación. En 1853 salieron las primeras mujeres capacitadas en la función docente y ahí fue como los liceos de niñas empezaron a abrirse en otras provincias. El sistema educativo costarricense ha realizado esfuerzos por evolucionar. Se ha vuelto obligatoria la educación en la primera infancia, materno y transición, que era lo que antes llamábamos kinder. Ahora esto es necesario para ingresar al primer grado de la escuela. Se ha logrado casi erradicar el analfabetismo en educación primaria y hay una amplia cobertura de la educación secundaria y superior. Quisiera hacer una lectura de una cita del documento Revisión de las Políticas Nacionales de Educación, Educación en Costa Rica, del año 2017, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Decía que el avance de Costa Rica para ampliar el acceso a la educación ha sido impresionante. El acceso a la educación preescolar ha aumentado de manera espectacular. La universalización de la primaria se ha hecho realidad y los niveles de retención en secundaria han mejorado sustancialmente. Costa Rica ha ampliado el acceso a la educación más rápido que los países latinoamericanos en la última década y está cerrando brechas. Sería importante revisar estas brechas después de la huelga de los educadores del 2018 y la pospandemia. Ahora bien, doña Isabel Román, del Estado de la Nación, mencionó en el pasado 4 de agosto, hubo un conversatorio animado por el Colegio de Sociólogos. Y entonces ella mencionó una información que da la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde indica una marcada afectación en el empleo, la educación, la pobreza, la desigualdad, el endeudamiento, la recesión económica, el déficit fiscal, la deuda política y el acceso tecnológico. En Costa Rica hay aproximadamente más de 4.300 escuelas, 5 universidades públicas, 53 universidades privadas y varios colegios universitarios, parauniversitarios, instituciones autorizadas. No obstante, el frío no está en las cobijas y la cobertura educativa no es sinónimo de calidad educativa, como tampoco se puede asegurar que aunque existen los centros de estudio, se llega a todas las personas en forma eficiente y equitativa. Existen importantes rezagos en infraestructura, calidad de la educación, formación docente, desigualdades entre centros educativos de un lugar a otro. Existen lugares donde se sigue pensando que la mujer debe dedicarse a los oficios de la casa y a tener hijos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en el 2018 en Costa Rica, la población femenina alcanzó los 2.451.720. De esta cantidad, el 26,4% vive en zonas rurales y el 73,6% en zonas urbanas.
Estas mujeres se siguen enfrentando a la brecha salarial dentro del sector privado, al desempleo, a la falta de equidad en cuanto al cuidado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores. El primer centro de aprendizaje es la familia y todos los tipos de familia que existen. De ella recibimos las primeras enseñanzas, los valores, las prácticas sociales y patrones que seguimos. A los pocos años somos insertados en el sistema educativo. Aquí quiero referirme a la importancia del rol de los educadores como agentes de cambio o perpetuadores del patrón e ideología. Porque si bien es cierto, existen políticas educativas, líneas estratégicas, programas y planes de estudio, en el aula los docentes van a reproducir los patrones en los que ellos creen, transmiten su visión de mundo, sus ideologías, y estas en gran parte quedan impresas en los estudiantes. Por lo tanto, son necesarios educadores formados en equidad, en valores, en el respeto de los derechos y deberes de todas las personas que quieran trabajar en la construcción diaria de la democracia. Y bueno, para finalizar, en torno a la mujer, hablar de formación educativa, de participación, de liderazgo y equidad sigue siendo un reto para la educación costarricense. Y la tarea para la sociedad es el fortalecimiento de la democracia, la transparencia de la misma, la participación política de las mujeres, la disminución de las brechas entre hombres y mujeres, el empoderamiento económico y el cese de la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Le damos la palabra a doña Ruth. Muchas gracias. ¿Cuál de las dos Ruths, Carlitos? Perdón, doña Ruth Linares. Aquí estoy, es que estoy tratando de activar el sonido. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ya te estamos escuchando. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero que todo agradecer, para mí definitivamente es un honor participar en este debate sobre el papel de la mujer en la transición de la democracia. Ahorita, don José Manuel, antes de iniciar a grabar el programa, se cuestionaba cuáles eran las clases de derechos y de machismo, las correcciones al machismo que íbamos a dar. Y yo pensaba precisamente en los miedos que nos genera hablar sobre el papel de la mujer en la democracia y recordaba precisamente cuál debería ser la teoría del machismo y del feminismo que tanto ha dividido a la sociedad en general. Y es que yo creo firmemente que, a ver, el feminismo es una teoría de igualdad y el machismo una teoría de inferioridad. Yo, escuchando a las compañeras que presentaron anteriormente, reflexionaba cómo empecé a creer en la importancia y en el papel que debemos jugar las mujeres en una democracia. Primero, tenía que confiar en mí misma, en mi capacidad de aportar, y es que yo creo que las mujeres tenemos un poder extraordinario, no solo para transformarnos, sino para transformar. Así fue como empecé hace muchísimos años en el activismo, pero este proceso de incursionar en la participación política y en la construcción de una democracia en igualdad, me hizo también reflexionar sobre todas las desigualdades que habían y sobre nuestro papel como mujer, porque no, en mi cabeza y en mi experiencia de vida, no coincido que haya un activismo sin beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Definitivamente una democracia se fortalece en el momento en que participamos activamente en los problemas
de la sociedad, de nuestra sociedad, y el voluntariado y el empoderamiento de las mujeres es lo que transforma cada uno de los aspectos de la democracia. Yo repito, creo firmemente en el poder que tenemos las mujeres para transformarnos y para transformar, y para eso es necesario que nos empoderemos. Yo he reflexionado mucho esta semana sobre que desde las luchas, desde tiempos épicos, las luchas de las mujeres por obtener el voto hasta en la actualidad, los esfuerzos han estado concertados en todos los países del mundo, no solo en Costa Rica, para establecer cuotas y reservas a fin de aumentar el número de mujeres elegidas, por ejemplo, como representantes. Y las mujeres hemos tenido siempre un fuerte interés en la democracia. Se ha reconocido que la participación democrática es el medio fundamental para que los intereses de las mujeres estén representados y recibir una respuesta normativa, socialmente legítima y sostenible. También pienso que si las mujeres necesitamos de la democracia también necesita de nosotras. El número notablemente reducido de mujeres que ocupan en la actualidad cargos públicos se cifra actualmente en un promedio mundial alrededor del 16,7% de las asambleas nacionales, aproximadamente, porque siempre hay un subregistro, ¿verdad? Los porcentajes nunca son tan exactos. Y ese subregistro se da también en las asambleas nacionales. Y yo creo que es un déficit que debe corregirse, no solo en nuestro país, sino sobre todo en el partido en el que tanto creemos. En nuestro partido debe ser, creo que es una brecha que está pendiente. El aumento de la participación de las mujeres ocurre en todos los niveles de gobernanza democráticos, desde los niveles locales hasta los niveles nacionales y regionales. Creo que diversifica el carácter de las asambleas democráticas y permite que la adopción de las decisiones públicas responda, como decía anteriormente, a las necesidades de las y los ciudadanos que pueden haber sido dejados de lado en el pasado. Yo siempre me gusta reconocer el trabajo de hormiguita que hacen, por ejemplo, en las elecciones nacionales en nuestro partido La Mujer, desde preparar la comida, tocar la puerta de los vecinos, todo este activismo silencioso que es lo que empuja precisamente a que la participación electoral sea un éxito, un elemento crítico para asegurar esa participación eficaz y significativa de la mujer en la política, es formar grupos. Lo hemos visto a través de los años, los grupos electorales que atienden la igualdad entre los géneros es fundamental. Para mí también creo que ¿cómo lo digo? Es sumamente necesario establecer programas políticos nacionalmente convenidos para la igualdad entre los géneros. Cuando don José Manuel apuntaba de qué íbamos a hablar y yo pensaba en si íbamos a guiar esta conversación por la igualdad o íbamos a poner la sal en la herida sobre el machismo y estas teorías de las que hablaba anteriormente, recordaba que en el contexto de las elecciones y de nuestro país, como les decía, es necesario sobre todo una difusión de una información adecuada, no solo para los votantes, sino para la sociedad en general, porque a veces confundimos estos términos y creemos que es una lucha entre hombres y mujeres, y realmente no es así.
Las democracias se fortalecen en la medida en que todos y todas, las ciudadanos y los ciudadanos, podemos aportar, construir, sobre todo en esos temas sociales que nos afectan, porque así es como se construyen los pueblos. Las mujeres nos hemos encontrado consistentemente limitadas por estereotipos de género tradicionalmente relativos a la habilidad de las mujeres de ocupar posiciones de dirección. Esto desafortunadamente es verdad, incluso en democracias sanas. Creo que debemos eliminar esos obstáculos definitivamente y esos obstáculos debemos empezar a eliminarlos desde casa, desde la educación, como decía la compañera. La educación es fundamental para transformar conceptos, para transformar sociedades. Además, creo que una democracia debe estar basada en un equilibrio de poderes y en la responsabilidad de las instituciones que permitan a las mujeres obtener compensaciones cuando se violan sus derechos. Yo creo, lo repito muy a menudo, que no deberíamos defender un derecho vulnerando otro derecho. Y en este sentido, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son un asunto de justicia y de derechos humanos. Y resulta, además, esenciales para lograr los derechos humanos para todos y todas, a favor del desarrollo de las sociedades y del futuro, por supuesto, colectivo del mundo o de nuestro país. Creo que debemos asegurarnos de sacar partido del potencial y de las capacidades de todos y todas los ciudadanos y no solo de la mitad de la población como por años, por siglos ha sucedido. Necesitamos las y los mejores líderes que podamos encontrar para enfrentar los retos de la pobreza, del hambre, de las enfermedades, como en esta nueva normalidad nos ha tocado hacer, de la degradación medioambiental, de la violencia, no solo la violencia física, la violencia estructural, y yo puedo asegurarles que muchos de esos líderes somos mujeres. Bueno, yo me apasiono mucho cuando hablo de estos temas, pero sí me gustaría terminar mi participación con una frase que me ha movido por muchos años y que me ha servido también, una frase de Marcela Lagarde que dice que para las feministas cada mujer es la causa del feminismo. Cada mujer tiene el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones para desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene derecho a vivir en libertad y a gozar de la vida. Así es que con esta frase les dejo mis sentimientos, sobre todo mis expectativas, pero sobre todo mi ilusión de que juntos y juntas podamos construir como un partido en igualdad, en equidad, una sociedad mucho más justa e igualitaria. Así es que muchísimas gracias por este espacio y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doña Ruth. Muy agradecido por su participación. Sin duda nos permitirá en la otra etapa del encuentro tener intercambio de impresiones mayores. Le damos la palabra a doña Ivania Lizano. Buenos días. Voy a compartir la pantalla.
Listo. ¿Me escuchan y pueden ver la pantalla? Sí, adelante, la estamos escuchando y estamos viendo Gracias. la pantalla. Gracias, don Guido. Bueno, cuando nos pidieron participar el día de hoy, nos plantearon en mi caso personal, 4 palabras que eran lo que me orientaba, lo que deseamos comunicar el día de hoy. Y son mujer, familia, educación y democracia. Para mí como educadora, hablar de educación siempre es un tema que me encanta. Y hablar de democracia para una persona como yo, que nació en una familia con un matriarcado claramente marcado, ¿verdad? Yo soy hija de Rosita Argüello y todos conocen bien el liderazgo de mi mamá. Entonces es una familia y venimos de una abuelita que también tiene un liderazgo importante, una familia pues con somos muchas mujeres y todas con un liderazgo muy marcado, para no decir que muy mandonas. Y pues desarrollarnos en el ámbito educativo, que también ha sido como un asunto de familia, porque todas somos educadoras, pues nos ha permitido tener una visión de lo que hacemos desde el ámbito educativo en esa construcción del país, en esa construcción de una vida democrática. Entonces yo quiero compartir un poquito, me pasa un poquito lo de Victoria, no enfocándome solo en la participación de la mujer, sino lo que como familia podemos lograr dentro de las estructuras familiares y dentro de las estructuras educativas. Hay algunos aspectos que nosotros trabajamos desde la familia y desde el sector educativo, que son los que permiten que desarrollemos esas habilidades que los individuos deben de tener para desarrollarse en un ambiente democrático, para participar plenamente de la democracia. El primero que quiero conversar un poquito es con respecto a la identidad y la diversidad. Nosotras somos 3 hermanas, yo soy la mayor, y las 3 somos sumamente diferentes, pero nos propiciaron desde la casa esa diversidad. En ningún momento se nos quiso mantener como un solo patrón, sino que se abrieron espacios para que cada una, desde sus habilidades, desde sus destrezas, pudiera ir formando una identidad propia. Por ejemplo, a mí me gusta tocar guitarra y me gusta cantar, pero no así a mi segunda hermana ni a la menor. Incluso hay frases que utilizamos que decimos, es que dijeron tal cosa y ya nosotros ubicamos cuál de las 3 es la que dijo eso. Porque desde la casa se nos propició ese espacio para mantener una identidad propia y un respeto hacia la diversidad del otro. Igual, esto lo tenemos que propiciar en los centros educativos. Y yo voy a enfocarme no en lo que a nivel macro podemos hacer en los centros educativos, sino en lo que yo, Ivania Lizano, la docente que está en el aula, o Ivania Lizano, la que es directora de un centro educativo, o Ivania Lizano, la que ahorita desde la supervisión puede aportar para esa construcción de la democracia. A mí me correspondió iniciar el Liceo Mata de Plátano. El año en que se fundó el Liceo Mata de Plátano fui la primera directora. Tuve la oportunidad también de ser la primera directora del Colegio Técnico Profesional Vázquez de Coronado. Y siempre en estas instituciones, cuando iniciamos el trabajo, lo primero que trabajamos es el desarrollo de una identidad propia del centro educativo, que cuente con su escudo. Bueno, doña Jessie, igual que ahí conectada, participó también activamente en el proceso en el técnico de Coronado, que la creación del escudo, que la creación de un himno, porque en la medida en la que yo me siento identificado, me siento que pertenezco a algo, y este es un pilar fundamental en la construcción de la democracia, el sentirnos que pertenecemos a un país, que pertenecemos a una sociedad. Otro aspecto muy importante que como mujeres desarrollamos en nuestras familias y en los centros educativos es precisamente la formación en valores, el desarrollo de la tolerancia, del respeto, la habilidad para solucionar conflictos, ¿verdad? En familia
Nosotros siempre vacilamos mucho porque mi papá no soporta oír a los chicos peleando o oírlos llorando. Pero es que ese espacio para que los chicos discutan, para que los chicos peleen por un juguete y negocien cómo van a trabajar con ese único juguete que tienen, es un espacio importante. Por eso criticamos tanto a los abuelitos cuando se van y dicen, ah, no, es que comprémosle iguales para que no peleen. No, es que ese pelear, ese negociar, ese discutir es parte de ese proceso de formación que también contribuye a que cuando seamos grandes tengamos, Ruth decía, esa necesidad de liderazgo. Sí, ese liderazgo lo formamos precisamente desde la casa, desde el centro educativo. Otro aspecto importante es la participación y la libertad de expresión. Y aquí yo molesto mucho a mis hijos y les digo, es que ustedes no viven en una democracia en esta casa. En esta casa es una monarquía y yo soy la reina, así es que ustedes hacen lo que yo digo. Sin embargo, en la práctica no es así. En la práctica buscamos esos espacios de participación donde los chicos puedan decir qué quieren. No puedo decirles, por ejemplo, no puedo darle la libertad de que salga sin suéter si está haciendo mucho frío, pero sí puedo decirle, escoja qué suéter se va a poner. Sí puedo decirle, escoja qué zapatos va a utilizar. Son pequeñas decisiones que les vamos dando y que precisamente les permiten ir desarrollando esas habilidades de toma de decisiones que van a necesitar para participar activamente en los procesos democráticos. La libertad de expresión, que es tan complicado actualmente, sobre todo con nuestros adolescentes, que ay, es que si dijeran las cosas, ayer precisamente estaba con mi hermana la segunda y algo contestó mi sobrina y mi hija y yo me volví y le dije a ella, si nosotras dos le hubiéramos contestado así a mamá, nos hubiera ido como en feria. Y no fue una respuesta malcriada, no, fue simplemente que estaban opinando de algo que a mí no me hubieran permitido opinar. Entonces, esa capacidad de permitir la participación, de que haya una libertad de expresión dentro de la familia y dentro del centro educativo, es muy importante precisamente para que pueda después el muchacho desarrollarse como adulto en democracia. Los procesos de diálogo y de negociación y algo muy importante, el afecto. Y es quizás donde la mujer ha tenido un rol tradicional, ¿verdad? Somos las que damos cariñito y por eso fue tan criticado el señor ministro anterior de Educación cuando hizo la comparación entre la primaria y la mamá y la secundaria y el papá. Pero en realidad las mujeres tenemos un poquito tenemos desarrollado más esa parte efectiva, pero la tenemos más desarrollada porque nos la han desarrollado. Entonces, nosotros tenemos que hacer un importante trabajo para que nuestros chicos aprendan a manifestar su afecto, a manifestar sus sentimientos, a expresarlos. San Juan Bosco decía que la educación es cuestión del corazón. Todo lo que nosotros hacemos a nivel de familia y todo lo que hacemos a nivel de centro educativo va a surtir efecto en la medida en que logramos llegar a la parte afectiva del estudiante, en la medida en la que logramos tocar sus emociones, porque cuando tocamos sus emociones, la reacción va a ser a largo plazo, va a ser algo que va a continuar, mientras que si yo solo toco su memoria, por ejemplo, lo va a recordar un rato, pero luego lo va a olvidar. Entonces, el trabajo de la parte afectiva, de esos espacios para que nos demos cariño, para que podamos demostrarle al otro cuánto lo apreciamos, también es muy importante precisamente para que cuando lleguemos a ser adultos no tengamos las consecuencias que hablaba también Ruth y que habló también Carmen con respecto a la repetición de patrones, sino que lo que repitamos sean los patrones que nos ayudan a hacer una mejor sociedad. Y ahora voy a enfocarme un poquito ya a la parte del centro educativo. Hace unos como 30 años, un poquito menos, como unos 25, me correspondió para ingresar a agentes de cambio y preparar un ensayo. En ese momento yo hice un ensayo en el que comparaba las elecciones a nivel nacional, la participación cívica en las elecciones a nivel nacional, con la participación que tenían los estudiantes en los centros educativos, en
en las elecciones estudiantiles. En ese momento yo planteé 3 similitudes. La primera era la baja participación en la construcción de partidos políticos. El que los estudiantes no quisieran participar en los partidos políticos, que era un reflejo un poco también de la apatía que teníamos a nivel de las estructuras partidarias. El segundo aspecto era la carencia de ideas en los planes de gobierno, ¿verdad? Teníamos una carencia de ideas a nivel nacional y también a nivel de los estudiantes, ¿verdad? Donde proponíamos cosas que no se podían cumplir. Por ejemplo, un partido político estudiantil que proponía que los recreos fueran más grandes, ¿verdad? Eso no era algo que era viable porque los recreos obedecen a un módulo horario que tiene ya previamente establecido la duración de los mismos. Entonces, un poquito proponer por proponer para que todo el mundo quiera votar por mí, pero en realidad no voy más allá de lo que realmente pueda hacer crecer al centro educativo. Y un tercer aspecto que era el abstencionismo. Ya veníamos viendo en ese momento cómo crecía el abstencionismo a nivel nacional y también lo teníamos a nivel de aula. Y en ese momento llevábamos a los estudiantes a votar, ¿verdad? Y sacábamos el grupo del aula y los llevábamos a votar al recinto electoral. Y ya cuando llegábamos ahí, ya muchos chicos se los habían quedado en el camino porque no les interesaba ir a emitir su voto. Entonces, en ese momento yo planteaba esas 3 similitudes que creo que se mantienen hasta el día de hoy, a pesar de que hemos estado tratando de que los estudiantes entiendan el proceso electoral como una fiesta estudiantil, como un espacio para la interacción, pero aún así seguimos arrastrando un poquito esto. Y hay 3 aspectos que es importante retomar a nivel de centro educativo precisamente para propiciar esa participación. Uno es recordar que nuestros chicos no solo aprenden dentro de las aulas, sino que aprenden con todo lo que les rodea, que aprenden en el recreo, que aprenden en la microbús, que aprenden en todos los espacios. Ahora tenemos que agregar que aprenden en YouTube, que aprenden en Google, que aprenden en TikTok, que aprenden en todas las redes sociales a las que tienen acceso. Otra es que ha existido poca disposición de los adultos para escuchar. Les damos el espacio para que formen partidos políticos, hay un proceso electoral porque así lo tenemos establecido en un reglamento, pero no porque yo como directora tenga interés en dar el espacio para que se pueda tomar en cuenta la opinión del estudiante. Y así como habíamos dicho que a nivel de familia yo tenía que desarrollar acciones para que el estudiante tuviera ganas de dialogar, para que el chico en casa quisiera dialogar, quisiera participar, pues de igual manera debería de buscar espacios para que yo como directora propicie la participación de los estudiantes. Y finalmente, pues precisamente esos espacios para participación que no sean solo, por ejemplo, en los colegios técnicos tenemos que llamar al presidente del gobierno estudiantil para que forme parte de la ley 7372, que es la que define en que vamos a invertir los recursos que eran excedentes del INA, y tenemos al estudiante ahí para que participe, para que cumpla con que firmó el acta, pero no en realidad porque le demos un espacio para participación. Y quiero finalizar con esta imagen, porque me parece que esta imagen resume mujer, familia, educación y democracia. Esta imagen es de hace unos como 7, 8 años. En ese momento mi mamá era candidata por las mujeres y mi abuelita era candidata en las distritales para síndica. Y ahí están mis 2 hijos que llevaban su camiseta de yo apoyo a la gordita, que es mi abuelita, y apoyo a mi tita. Y estábamos listos desde las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y quiero terminar con esto porque cuando hablábamos del interés de la mujer en democracia, es precisamente lo que hacemos desde las casas, es lo que hacemos con nuestros hijos, es lo que hacemos con nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivania. Muy agradecido por su participación. Le damos la palabra a Ana Ruth Quesada. Gracias, Carlos. Bueno, ya con todo lo que las compañeras hablaron, en realidad está muy bien abarcado el tema. Me encantan las participaciones que han tenido. Así que en mi caso yo voy a dedicar de la participación de 10 minutos, 8 minutos a una referencia histórica, una pincelada histórica
de cuando se cumplieron los 50 años del colegio, de la fundación del Colegio de Señoritas. Pregunto, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sin problema, Ana Ruth. Adelante. La imagen está congelada, eso sí, Ana Ruth. Bueno, está bien. En realidad, no hay problema que esté congelada. Ok, compañeros, y 2 minutos a leer una pequeña participación de una muy querida amiga mía, que durante este año hemos trabajado muchísimo en atención de personas en situación de calle, y ella es Nubia Ordóñez, es la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Costa Rica. Entonces lo que voy a hacer es una pincelada histórica para que con todos los matices que las compañeras nos han dado, podamos referirnos a cómo era la condición de la educación en aquel momento y qué ha mejorado y qué se ha mantenido, con una reflexión de esa celebración de Yolanda Oriamuno, que ella escribió un ensayo para esa ocasión. Entonces, en 1888, inicio. ¿Cuándo se fundó el Colegio de Señoritas? Después de todas las luchas que la otra compañera nos nombraba de poder desarrollar la educación en escuelas y colegios, don Mauro Fernández tuvo que enfrentar una gran desaprobación y grandes hostilidades de sus contemporáneos, que vaticinaban para las futuras alumnas la pérdida de la feminidad, la cual se podía resumir en lo que Hitler después, ¿verdad?, etiquetó como las 3 K femeninas: Keche, Kirche, Kinder, cocina, iglesia, niños. Para la conmemoración de los 50 años de la fundación del colegio, que fue en 1938, se realizó un congreso femenino de educación que lo organizaron Ángela Acuña y Esther Castro. Y cuentan los cronistas de la época que la experiencia parecía ya haber demostrado que los oráculos sobre la pérdida de feminidad de las mujeres eran falsos, y que quedó patente que ni las mismas sufragistas, dicen los cronistas, ni las intelectuales de Centroamérica, que para ese congreso se concentraron en Costa Rica, habían sufrido ni un leve roce en su manera entendida de feminidad. Esto explica por qué la crítica periodística de la época fue tan favorable a este congreso y al Colegio de Señoritas, con cantidades de artículos llenos de elogios, con los que todo el mundo parecía haber quedado tranquilo y que vieron que la educación en las jóvenes no había provocado ninguna anormalidad de las temidas. No se volvieron forzudas ni voraces y se conformaban con poquita cosa, dicen los cronistas de la época. Y entonces el periódico La Época, el 18 de septiembre de 1938, afirmaba lo siguiente: hay que convencerse de que lo que la mujer puede llegar a ser mediante la cultura recibida en las aulas del colegio, no podrá por ningún concepto suponerse que la mujer pretenda eclipsar las glorias conquistadas por el hombre, ni menospreciar sus méritos, sino que por el contrario, desea equipararse con una cultura integral para ser una más digna compañera, para ser una mejor consejera y para merecer una más alta estima de su marido, para darle hijos sanos, robustos y bien encarrilados en la senda del deber. En contraposición, el periódico El Trabajo, que era el periódico del Partido Comunista de Costa Rica, que después pasó al Partido Vanguardia Popular cuando se enviaron al calderonismo, en su edición del 15 de septiembre de 1938 ponía el dedo en la llaga cuando juzgaba que había un excesivo candor en ese modo de formular las realidades sociales que viven las mujeres de los países centroamericanos.
dice el periódico El Trabajo. Y dicen, y hay algo lamentablemente falso en esa ingenua abstracción que se llama la mujer romántica, madre y esposa, al parecer hecha de nubes. Con implacable severidad y cordura, manifiesta este periódico que habría que ponerse de acuerdo en cuanto a esa luz, ese entusiasmo y esa santidad que por lo pronto parecen demasiado ideales y literarias como para iniciar efectivos porvenires en las condiciones de la pobreza y analfabetismo que rodean a las mujeres centroamericanas. Yolanda Oriamuno entonces participa en un concurso literario a propósito de este cincuentenario y el tema era sobre la frivolidad en el ambiente femenino. Entonces ella hizo un ensayo que se llamaba ¿Qué hora es? Y planteó un concepto en este ensayo que decía que no se puede izar bandera sin asta. Y señalaba lo siguiente: la situación social de la mujer en Costa Rica viene a ser la raíz madre de lo que el colegio llama con tanto acierto frivolidad. Si aquello es la causa, esto es el efecto. Urge, por tanto, para entender el problema, remontarse al ambiente infantil, familiar, y seguir desde este punto de partida paso a paso el movimiento personal de la alumna, con el objetivo de que por una simple observación podamos llegar a hechos razonables. El problema de la incoherencia entre la educación y la realidad femenina, según apuntó Yolanda Oriamuno, es que se trataba de levantar banderas sin tener asta, lo cual ella explicaba en los siguientes términos. Hemos realizado con gran dificultad nuestra capacidad de trabajo, la comprensión de que la sociedad nos necesita y nos acepta así porque le somos útiles. Pero no hemos realizado plenamente que somos capaces en la misma proporción de pensar, de juzgar y de razonar. En determinados casos hasta hemos liberado nuestra situación económica de la tutela del hombre y sin embargo nuestro pensamiento permanece atado indefectiblemente al razonamiento masculino. No sabemos de nosotras mismas sino lo que el hombre nos ha enseñado. Y puedo decir sin miedo que son muy pocas las mujeres de hoy que se sienten con el derecho de formular libremente una opinión y de establecer su propia ruta de pensamiento. Esto me recuerda, y aquí hago un paréntesis, cuando Guillermo Constenla, justificando que no se había respetado la paridad en la asignación de puestos de elección de las papeletas de Liberación Nacional, dijo que es que ellos no habían capacitado suficientes mujeres. Y eso es un absurdo que me remonta a esta época. Yolanda Oriamuno sugiere el remedio en aquel momento en este ensayo: desarrollar una personalidad equipotencial a la masculina y un espíritu de solidez, tal que convierta a las mujeres en compañeras y no en esclavas acusadas o encubiertas del hombre. Denuncia el hecho de que en las mujeres la ambición quede muerta al nacer y el de la incompatibilidad entre las enseñanzas de una escuela y un colegio carentes de una finalidad y un propósito porque no son otra cosa que etapas previas a las de escoger marido. Único destino que se les reserva. Por eso encuentra un desequilibrio entre la esclavitud mental y los nuevos derechos. Dice, para terminar, que no haga la mujer poses de feminista mientras no haya conseguido la liberación de su intelecto. Y ataca al feminismo de la época que busca reivindicaciones políticas como una forma elitista sin haber conseguido espérense porque perdí el hilo, sin haber conseguido, perdón. Ok.
sin haber conseguido otro éxito, dice, ataca al feminismo que busca reivindicaciones elitistas, políticas, de sectores académicos y económicos y sociales, sin haber conseguido otro éxito más que el de llevar tacones bajos y el pelo corto. El feminismo, anuncia Yolanda en aquel momento, será por fuerza un movimiento equivocado mientras no le quite a la mujer el prejuicio de que el hombre debe mantenerla y mientras no borre de la masa cerebral el miedo a mantenerse a sí misma, a decir y a decir mal, y quitar la deliberada tendencia a ignorar lo que no sean nuestros problemas domésticos desconectados del devenir económico y cultural. Y termino señalando que en aquel momento mujeres importantes como Ángela Acuña, en cierto modo, temían ofender la conciencia patriarcal y ellas mismas padecían de esa división entre la natural tendencia humana al cumplimiento y desarrollo de las propias capacidades y las exigencias que había en la organización social que obligaban a las mujeres a subordinar sus propios intereses a los intereses que les eran dados por determinismo genético y por natural vocación o mandato divino. Y termino con el aporte de la compañera Nubia Ordóñez, ¿verdad? Quien ella me mandó una pequeña nota sobre el aporte de la mujer a la democracia. Entonces, como les decía, ella es la directora de la SALA, que es la Asociación para el Mejoramiento y la Calidad de Vida de las Trabajadoras Sexuales de Costa Rica. Indica Nubia, voy a leer la nota de ella. El 99.9% de las mujeres trabajadoras sexuales tienen a alguien que depende de ellas. Siempre hay detrás de nosotras 3 o 4 personas. Nunca estamos libres de responsabilidades y nuestro trabajo sexual no lo ejercemos para nosotras solas. Eso es algo que se ha venido dando desde las condiciones de las compañeras en donde ellas siempre deben atender responsabilidades con sus ingresos, que por no estar reconocidos no podemos decirle salario, pero que para nosotras es nuestro salario, es el sueldo que nos ganamos ejerciendo el trabajo sexual. ¿Cómo aportamos las trabajadoras del sexo a la democracia costarricense? Somos mujeres autónomas, libres, con madurez y consentimiento propio. Pagamos impuestos, salimos a votar, elegimos presidentes y alcaldes como cualquier otro ciudadano del país. Sacamos adelante a nuestras familias y mantenemos a nuestros adultos mayores. Estamos luchando por un reconocimiento de nuestro trabajo que no se nos da, no por una limitación laboral, sino por una limitación moral. En la mayoría de nosotras, el trabajo sexual no fue una elección sencilla. Fue una forma de afrontamiento de la realidad y una manera de resolver una situación de necesidad desesperada y exclusión social, económica y educativa en que vivíamos. Cuando comenzamos a envejecer, nuestra misma familia, nuestros compañeros nos cuestionan que ya no llevamos el mismo dinero y cuestionan nuestro trabajo. Y comenzamos a sufrir violencia y nos echan de las casas y no somos aceptadas en los prostíbulos. Entonces, en nuestra vejez estamos condenadas a quedar en las calles. Las trabajadoras sexuales hemos comenzado a organizarnos y nos capacitamos en enfermedades de transmisión sexual y hemos tomado conciencia de nuestra salud. Nos mantenemos sanas y también nos capacitamos en todos los efectos perjudiciales de las drogas y cómo protegernos del consumo. Tenemos problemas de ejercicio de nuestra ciudadanía, estamos cargadas de obligaciones pero sin derechos. Para poder asegurarnos es un viacrucis y cuando conseguimos que nos atiendan es solo de la cintura para abajo, no como mujeres que pueden sufrir otras enfermedades. Y termina, mientras no se reconozca el trabajo sexual no vamos a ser verdaderas ciudadanas participantes de la democracia costarricense. Seguiremos siendo víctimas del sistema democrático en el que no se nos reconoce como personas con derechos, más bien se vulneran nuestros derechos. Nubia Ordóñez. Es todo, compañeros. Muchas gracias, Ana Ruth. Muchas gracias. Lindo. Le damos la palabra a Gloriana Rivera. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me Bien, escuchan? gracias. Sí. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla.
que por favor me confirman nada más si la pueden ver. Sí, estamos bien. Okay. Un segundo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, un feliz día a todas las madres, especialmente a mi madre Roxana y a mi hermana Carolina. Al igual que todas las demás, que mis demás compañeros, a la hora de plantear el tema de hoy me surgen varias interrogantes. Y cómo desde mi perspectiva como mujer joven, pues millennial, al final insertada en un mercado laboral privado, construye democracia. Si pueden observar el slide número 1, lo primero que es evidente, un segundo. Puede ampliarlo para poderlo ver, dándole un doble clic para ponerlo como presentación. Sí, un segundo, es que este no es PowerPoint, estoy teniendo unos problemas acá de... Ah, caray, ok. Sin embargo, ya se los muestro, un segundo. Bueno, continúo y ya se los muestro. Lo ¿Y primero nos que... podrían pasar las presentaciones después, por favor, por favor? Claro. Lo primero que es evidente es cómo los países alrededor del mundo están enfrentando riesgos en su estabilidad democrática debido a ambientes de inequidad, presión económica y nuevos rasgos de autoritarismo. Los ciudadanos, especialmente millennials o las nuevas generaciones, creen cada vez menos en instituciones gubernamentales. Demandan que se solucionen las situaciones y condiciones que están empeorando la vida de las personas, pero desconfían de que el gobierno lo esté abordando de manera eficaz. De acuerdo con el Millennial Impact Report de Case Foundation, los millennials o la generación millennial no ha expresado confianza en la capacidad del gobierno para abordar los problemas sociales claves como pobreza y desigualdad. El gráfico este que les quería compartir, y si me regalan un segundo ya se los proyecto de mejor manera, es un estudio de la Universidad de Melbourne donde muestra que las personas que nacieron en los años 80 consideran menos esencial vivir en un país que sea gobernado de forma democrática. Entonces lo ven acá en cada uno de los países, cómo la tendencia de cómo las personas consideran que sea esencial vivir en un partido democrático viene cayendo. A pesar de que esto es una tendencia en los países que muestra el estudio, esto es una tendencia que se está dando a nivel pues, mundial y Costa Rica no escapa de eso. Sin duda, es un gran reto para el sistema democrático, pero también una gran oportunidad de reinvención. La expectativa de la sociedad demanda la protección de los derechos humanos a un nivel completamente distinto de hace unos años atrás. Las nuevas generaciones sin duda están más comprometidas con la implementación de un desarrollo sostenible, incluida la igualdad, cambio climático, justicia, pobreza y prosperidad. Como hemos observado a través de la historia y como lo venían aportando las diversas conversaciones que hemos tenido el día de hoy, el aporte de la mujer a la construcción de la democracia ha sido fundamental. Sin embargo, el momentum actual para promover la participación política y económica plena e igualitaria de la mujer nunca ha sido tan fuerte como hoy en día. Más allá de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres sea un derecho humano, es también esencial para el desarrollo de sociedades y economías. Y acá percibo dos retos muy importantes que quería comentarlos con ustedes. Lo primero es la importancia de promover el empoderamiento económico. Sin duda, las empresas se benefician enormemente del aumento de las oportunidades de empleo y liderazgo para las mujeres.
lo que se ha demostrado que aumenta la eficacia y el crecimiento de las organizaciones. Se estima que las empresas con 3 o más mujeres en funciones de alta dirección puntúan más alto en todas las dimensiones del desempeño organizacional. Si ven en el slide, y que ya de nuevo se los muestro de una mejor manera, a pesar de los avances en los niveles superiores, las mujeres siguen estando significativamente subrepresentados. Más mujeres se atascan en un nivel de entrada laboral inicial, si lo vemos de esa forma. En el gráfico lo que observamos es el porcentaje de mujeres en diferentes niveles corporativos. Desde el nivel de entrada, y acá se lo señalo, desde el nivel de entrada hasta directores y juntas directivas. Si vemos la participación, el nivel de participación de las mujeres, que es el color verde, a nivel de que eso se va haciendo, la posición es aún mayor, la participación de las mujeres es cada vez menor. No es sorprendente que los hombres acaben ocupando el 62% de los puestos a nivel de directivos o managers, mientras que las mujeres tienen solo el 38%. Esta desigualdad inicial tiene un impacto a largo plazo en el flujo de talento, dado que los hombres significativamente superan el número de mujeres a nivel directivo, hay significativamente menos mujeres para promover a altos directivos. Otro punto que quería mencionarles era la importancia de cerrar la brecha salarial y el tema de desempleo. En todo el mundo se estima que la brecha salarial de género es del 23%. Esto significa que las mujeres ganan un 77% de lo que ganan los hombres, aunque estas cifras subestiman el alcance real de las diferencias salariales. Como lo ven en el mapa, realmente esto es un tema mundial. Ahí se muestra el porcentaje de esas diferencias en las diferentes áreas del mundo. Inclusive, cuando revisamos las tasas de desempleo, vemos que las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres. Inclusive Costa Rica no es ajeno a esta realidad. De acuerdo con los datos del INEC, la tasa de desempleo nacional en el cuarto trimestre del 2019 fue de 12.4, donde los hombres tenían una tasa de 9.6 y las mujeres de 16.7. Y acá es fundamental nuevamente seguir creando esas oportunidades para ir cerrando estas brechas. Y concluyo haciéndome la pregunta de, bueno, ¿y esto qué tiene que ver al final con el fortalecimiento de la democracia? El Banco Mundial y otros han demostrado que aumentar el acceso de las mujeres a una educación de calidad, buenos empleos y otros recursos contribuye enormemente al crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y prosperidad a largo plazo. Los derechos de los grupos son esenciales para la democracia, habida cuenta de que garantizan una distribución más equitativa de la riqueza, igualdad y equidad con respecto al acceso de los derechos civiles. Para mí es evidente que la democracia tiene nuevos y distintos requerimientos y sin duda, y con esto concluyo, para mí exige un esfuerzo de comprensión y elaboración de una nueva agenda para continuar con ese fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Loriana. Vamos a Guido, que es el que coordina esta mesa. Vamos a dar unos minutos, si les parece, ¿verdad? Sabemos que hoy es un día en donde, aunque trasladaron el día de celebración, siempre es un día lindo para celebrar con las madres. Y posiblemente hay compromisos de los presentes, a quienes les agradecemos mucho este nivel de participación por un lado y también el nivel de asistencia y a las expositoras, pues agradecerles también las motivaciones que nos han dado, que nos abren desde diferentes ángulos y de diferentes aristas la importancia que tiene hoy sin duda la participación de la mujer para el fortalecimiento y la construcción de la democracia.
Guido, te doy la palabra, más bien. Un breve comentario. En realidad, si algo nos ha enseñado el tiempo y la experiencia es que definitivamente es indispensable abrir espacios de participación para las mujeres en todos los niveles. Esta pandemia que estamos viviendo y la crisis económica que ha generado, si a alguien ha afectado de manera directa, es a las mujeres. Y si algo nos han demostrado las investigaciones es que cuando la mujer resta participación en la política y en la economía, la política se empobrece y la economía se empobrece. Este es un reto que tenemos a futuro y es algo que tenemos que trabajar de una manera muy comprometida entre hombres y mujeres para lograr salvar esta profunda crisis, esta profunda catástrofe que tenemos. Y es muy importante que eso lo tengamos claro. Tiene la palabra José Manuel Peña y luego Ruth Linares. Adelante, Peñita. Gracias. Me ha parecido formidable y estupendo este trabajo de todas las damas. Impresionante que se prepararon con gran propiedad y realmente sus mensajes han impactado. En estos días de encierro, o como decimos en Guanacaste, estar como los cuzucos, encuevados, me tocó la suerte de llegar a ver la biografía, la impronta de esa gran mujer, Golda Meir, y realmente analizar la historia de esta gran mujer representa un desafío y que recomiendo a todos que volvamos la mirada hacia ella, porque hace tantas décadas se convirtió realmente en un ejemplo del esfuerzo, de la lucha, de la superación de las mujeres. Y en ella he encontrado yo tantas bellezas de la vida que me ha impactado. Muchas veces escuché al presidente Luis Alberto Monge hacer recuento de anécdotas, de historias vividas por él, don Daniel Uduber y don José Figueres, con esta gran dama, que es realmente la dama de hierro, no la señora Thatcher, que también, independientemente del aspecto ideológico, fue otra mujer que sentó cátedra en la política mundial. Y realmente solo un ejemplo. Fíjense ustedes que en cuanto a mi provincia de Guanacaste, ahora en el gobierno municipal, vergonzosamente el machismo se impuso. 10 alcaldes y una alcaldesa son los que integran el régimen municipal en Guanacaste. Así que quería hacer unos comentarios generales muy rápidos, ninguna pregunta, y decir que me he sentido muy feliz esta tarde escuchando a estas grandes damas. Tiene la palabra Ruth Linares y luego Clara Lieberman. Ruth, adelante, por favor. Gracias. Quiero terminar mi participación agradeciendo el espacio y ratificando que la mejor democracia que podemos tener es una democracia donde las mujeres no solo trabajemos desde las bases y no solo tengamos derecho de votar y de elegir, pero para ser elegidas. Un abrazo inmenso, les deseo un muy lindo Día de la Madre y muchísimas gracias por la participación. Adelante, Clarita. Tienes el micrófono desactivado, Clara. Adelante. Muy amable por darme la palabra. Es que cada vez que oigo los movimientos femeninos, porque yo fui secretaria de organización del movimiento femenino, desde el año, he dado las luchas desde el año 78. Posteriormente, las luchas hasta esta época, y di a nivel nacional conferencias en todo el país, de un lado para otro, impulsando a las mujeres a salir adelante. Una de las cosas que siempre
me ha molestado es lo que puse yo ahí. Es que nosotros estamos esperando que nos den. Yo no espero que me den nada. Yo agarro lo que yo quiero. Y si el factor es competitivo, muy bien, compitamos por cerebro. ¿Quién tiene más capacidad? ¿La persona que me compite o mi persona? Así es como debe ser. Estoy esperando que me den. No, a mí no me dan. Y por eso una de las personas que tiene esta lucha muy clara también es Ana Ruth Quesada. Y eso es sumamente importante. Este señor expresidente del Partido Liberación Nacional, pues bueno, no sabía realmente ni nunca supo de la parte del manejo político y por eso las consecuencias que tenemos. Yo les agradezco mucho este espacio. No quiero seguir, yo creo que yo puse bastante de lo que yo pienso y a nivel nacional e internacional siempre he dicho, luchemos por cerebro, no luchemos por sexo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarita. Tiene la palabra Clinton Cruzan, que le agradecemos nos haya acompañado hoy. Clinton, adelante. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a los organizadores. A mí me parece que todos estos esfuerzos son sumamente importantes y no me lo quería perder porque es importante que las compañeras que son en general el 50% de la sociedad, pues tienen que estar incorporadas, ojalá en ese porcentaje o más. Pero yo quería hacer solo una reflexión. Mira, este tema de las mujeres, sobre todo en la política, en esto de la democracia, la política, que es la parte que a mí en este momento me parece más relevante. Yo tengo algunos ejemplos. Hace muchos años, pero muchísimos años, porque el conocimiento era de los hombres, los maestros, los educadores eran hombres. Ya en edad en que yo pude ser niño, que era niño, los médicos eran hombres, los abogados eran hombres. Sin embargo, vean qué interesante. Hoy casi que hay más educadoras que educadores. Hoy hay quizás tantas o más abogadas que abogados. Y hoy hay casi tantas médicas como médicos. ¿Y quién discute la capacidad de las mujeres para ser excelentes educadoras, excelentes abogados, excelentes médicas? Nadie. ¿Cuál es el común denominador de todo eso? Oportunidades. Porque la sociedad se abrió y las mujeres, al igual que los hombres, pudieron prepararse. Yo siento que aquí tenemos un problema en la política y en lo de la democracia, y les voy a decir cuál es. Desgraciadamente las universidades no forman líderes políticos. Los líderes políticos los forman los partidos políticos. ¿Y qué pasa? Hoy los partidos políticos no cumplen esa gran función, esa extraordinaria responsabilidad de formar sus cuadros. Y entonces, ¿qué pasa? Los hombres tenemos una cierta memoria histórica de por qué la política por muchos años ha sido de hombres y estamos viviendo de ese recuerdo. Pero las mujeres que las estamos incorporando con justicia y con razón, no hemos hecho ese esfuerzo por darle esa capacitación, no solo a ellas, sino también a los hombres. Y ahí el resultado de nuestra gobernanza actual. Termino. A mí me parece que las mujeres deberían, y los hombres también, exigirle a nuestros partidos políticos, que son los encargados de la formación política. Las academias no forman políticos. Exigirle a los partidos, a nuestros partidos políticos, que de veras se metan otra vez a capacitación. Porque nos hemos olvidado de eso. Y sin capacitación no hay nada. Entonces yo inclusive invitaría a algunas de las compañeras que en el pasado le hablaba a doña Kira, a doña
a la doctora Lieberman y les he dicho, exijan capacitación. Hasta hay dinero para eso. Pero no una conferencia de vez en cuando, no. Capacitación. Y les diré que al igual, y termino, al igual que en educación, medicina y abogacía, las mujeres no tendrán que pedirle permiso a nadie. Todo es capacitación. Muchísimas gracias. Si no hay nadie más en el uso de la palabra, yo le cedo la palabra a Carlos Rivera para ir cerrando, no sin antes brindar por todas ustedes, madres, que pasen un feliz día. Carlos, adelante. Invita. Gracias, Guido. Sí, no, Guido creo que nos está enviando a cada uno una botella de vino, todos los participantes. Así que espérenla en los próximos 30 minutos, porque Guido estaba tomando nota de las direcciones. A Victoria, a Carmen, a Ruth, a Ivania, a Ana Ruth y a Gloriana, muchas gracias. Aparte de las extraordinarias participaciones que han tenido, nos han refrescado la audiencia. Hemos encontrado un número importante de nuevas personas, hombres y mujeres, que hoy nos han acompañado, y eso es importante, es parte de lo que nosotros queremos desde CEDALI. En realidad debo confesar que en algún momento teníamos nuestros temores en cuanto a la asistencia por el día, que al final de cuentas, pese al traslado legal, siempre tenemos una motivación especial en este 15 de agosto. Bueno, qué dicha, y muchas gracias a ustedes todos por su participación. Y esperamos tenerlos, así como hoy, en los próximos programas. De hoy en 8 también continuamos con nuestro programa. Vamos a tener a una distinguida especialista profesional, doña Lorena Aguilar, que es especialista en cambio climático, en democracia y desarrollo sostenible. Ella fue encargada de los programas a nivel de Costa Rica y el mundo de la UICN, y hoy trabaja en Flaxo. Sin duda que el tema es apasionante, como han sido apasionantes las intervenciones de todas estas distinguidas compañeras en la mañana y tarde de hoy. Muchas felicidades a todas ustedes, a las madres y a quienes nos han acompañado. Un abrazo fraterno a la distancia. Que estén muy bien. No brindo como Guido porque no me ha llegado todavía la botella. Ya te llegará. Muy buenas tardes, y a partir de este momento dejo de filmar, de grabar la reunión. Muy buenas tardes y que pase muy bien. Aquí tenés que mandar 2 botellas y la de Victoria también, son 3. Entonces,